Muy buenas, mi nombre es Carlos Armando García Angulo, soy estudiante de Instituto Tecnológico de Sonora y a continuación les explicaré y realizaré un pequeño tutorial de un problema de tamizado de finos y gruesos eh, de la materia de separaciones mecánicas. A continuación, pues, el mismo problema nos da una tabla donde la tabla donde aparecen los números en negrita son los datos que nos da el problema, al igual que esta pequeña tabla. A continuación, pues, nos dan en mallas, la malla, el número de mallas que viene siendo 12, 14, 30, 40, 50 y 70, etcétera. El diámetro de la partícula en centímetros y milímetros, gramos retenidos, delta phi n, el delta phi n entre el diámetro de la partícula, el delta phi n entre el diámetro de la partícula al cubo, el logaritmo de delta phi n y el logaritmo del diámetro de la partícula. Entonces, para empezar, necesitamos tener y calcular los datos que nos pide, que es verificar masa retenida, masa contra la retenida. Que para sacar esto, vamos a hacer la sumatoria de todos los gramos retenidos en las mallas donde estamos utilizando en nuestro tamiz. Y la sumatoria de todo esto nos da 284.5 gramos. Ya que obtuvimos este dato, vamos a continuar al llenado de la tabla por completo, donde la ecuación para delta phi n va a ser los gramos retenidos en la malla entre los gramos retenidos totales, donde aquí se muestra donde 123 entre 284.5 nos da este valor. Y ya que pongamos estos datos, como en Excel es muy fácil utilizar y obtener datos, los arrastramos poniéndole este signo para que este signo nunca se mueva y este dato sea el que esté cambiando y poder obtener los datos que queremos según las mallas, por supuesto. Y después nos pide delta phi n entre el diámetro de la partícula. Pues esto es el delta phi n entre el diámetro de la partícula. Vamos a utilizar el diámetro de la partícula en los milímetros. Hacemos esto, nos dan estos valores. Y al igual que el delta phi n entre el diámetro de la partícula al cubo, nomás lo que va a cambiar es que lo vamos a elevar al cubo. Lo vamos a elevar al cubo y lo vamos a arrastrar hacia abajo. Y el logaritmo de delta phi n, vamos a hacer la función de logarítmica por el delta phi n, donde nos dan estos valores, al igual lo arrastramos para el llenado de la tabla, y el logaritmo del diámetro de la partícula, igual aplicamos la función logarítmica en nuestra tabla de Excel junto con el diámetro de la partícula y nos dan estos valores. De esta manera podemos concluir el llenado de la tabla y antes de eso, vamos a sacar la sumatoria de gruesos y sumatoria de finos de nuestro delta phi n y nuestra delta phi n entre el diámetro de la partícula al cubo, ¿no? Ya que estos datos, pues, los vamos a ocupar en ecuaciones en unos momentos, donde tenemos que nuestra sumatoria de gruesos es 0.3775, que viene siendo de delta phi n, que viene siendo de estos dos. Teniendo en cuenta que la malla 12 y 14 son gruesos y de la 30 a la 70 son finos, ya que del número de malla del 28 hacia abajo son gruesos y de la malla del 29 hacia arriba son finos. De esa manera podemos identificar a cada uno, ¿no? Y de esta manera vamos a sacar delta phi n entre el diámetro de la partícula al cubo. Y de esta manera pues ya obtenemos la sumatoria y continuamos con calcular área de los gruesos, donde el área de los gruesos es igual a 6 por el factor forma entre el diámetro de la partícula por la sumatoria de delta phi n entre el diámetro de la partícula, donde este valor nos tiene que quedar en centímetros cuadrados. Entonces, acomodando los datos y hacemos una conversión de milímetros a centímetros, ya que utilizamos el diámetro de la partícula de la malla como en milímetros. De esta manera, el cálculo de área de gruesos nos va a dar 8.54 centímetros cuadrados entre gramos. Continuamos con lo siguiente, que es calcular el número de la partícula del grueso, donde este es igual a 1 entre la densidad de la densidad de la partícula por A, donde A viene siendo el valor que nos había dado A y B para poder sacar el factor forma, donde el factor forma pues se saca B entre A, que viene siendo 1 entre 1,
es igual a 1. Regresando a esto, observamos que todo lo tenemos. La sumatoria de delta phi n, acá lo obtuvimos en la última tablita que hicimos, y acomodando los datos y haciendo la misma conversión, porque lo tenemos en milímetros y lo queremos en centímetros, pues utilizamos la misma conversión, y de esta manera nos da 77.08 partículas, porque son número de partículas, unidades de partículas entre gramos. Y al último nos pide elaborar, perdón, a lo último, en el punto 5 es elaborar un gráfico de finos del logaritmo del diámetro de la partícula entre el logaritmo de delta phi n, donde con la tabla que ya tenemos acá obtenidos, como nos pide el número de finos, aquí la zona naranja es la zona de número de finos. Entonces vamos a tomar delta phi n y logaritmo de la partícula, que aquí está. Lo que hice nomás fue arrastrar estos valores copiando y pegando para poder manejar mejor el uso y la comodidad de la gráfica. De esta manera vamos a graficar, nos vamos a selección de datos, yo ya la tengo lista. Entonces vamos a modificar donde el valor de X, o sea, en nuestra gráfica va a ser logaritmo de diámetro de la partícula, que es esta, y nuestro valor en el eje Y es igual al logaritmo del delta phi n, que viene siendo esta parte. Y con esto, ya que pudimos hacer esto, luego en la siguiente dice obtener la ecuación de los gráficos. En el 5 concluimos con que realizamos los gráficos, pero luego nos pide sacar la ecuación de los mismos gráficos. Entonces nos vamos a ir a la línea de los gráficos, le picamos agregar línea de tendencia y nos vamos hacia abajo donde dice presentar ecuación en el gráfico. Le vamos a picar y de esta manera nos va a dar una ecuación donde estas dos que sacamos son iguales. Entonces, anteriormente ya la había sacado y la vuelvo a sacar y al igual me da el mismo valor que las anteriores. Entonces podemos concluir que está correcta. Ya que obtuvimos la ecuación que viene siendo este valor, podemos obtener los valores según la fórmula que nos da, que es logaritmo de delta phi n, que es igual al logaritmo de b' más k más 1 por logaritmo de diámetro de la partícula, donde detallando los datos obtenemos que el logaritmo de b' es igual a menos 0.36 y k más 1, 1.56. Luego nos pide que calculemos el factor forma de retención total y parcial, que viene siendo nuestra b y nuestra b'. Entonces, ya que tenemos logaritmo de b', lo que hacemos es despejamos b' con la función contraria al logaritmo, que viene siendo a la 10, que el valor nos da 0.43, y de esta manera obtenemos el valor de b'. Ahora queremos sacar el valor de b, que viene siendo el factor de retención total, que con esta fórmula que vemos aquí la vamos a sacar acomodando los datos ya obtenidos. Por supuesto, los datos de la fórmula, acomodamos a la fórmula y nos da 0.94 el dato del factor de retención total. Y obtenido esto, continuamos con el siguiente paso, que es cálculo de diámetro en el colector. ¿De acuerdo? Entonces, observamos que todavía nos faltan el diámetro de la partícula de n-1, donde este valor, como hablamos del colector, entonces observamos que nuestro delta, vamos a agarrar el último diámetro de la partícula de nuestro tamiz, que viene siendo 199. Y nuestra delta phi n vamos a obtener que es aquí lo sacamos cuando hicimos el llenado de la tabla, en el colector, donde es 0.72, y al igual aquí es 0.72. Y realizando estos datos ya tenemos k más 1, tenemos b, delta phi n y dp n-1, que es este. Concluimos que el dato que nos da es igual a 0.12. Y en el siguiente paso es realizar o determinar el número de finos.
donde el número de finos es igual a B entre 2 menos K por A por densidad. Y aquí tenemos un detalle donde esta fórmula está errónea, donde si ven aquí en este acomodo de datos, observamos que la multiplicación de esto se hace una resta y el resultado de esta resta va a multiplicar a lo que está acá. Esta es la manera correcta de realizar esta fórmula para sacar el número de finos. Aquí se me pasó a editarlo, ya que no me deja. Entonces, de esta manera lo acomodé aquí de una manera más fácil y entendible para que ustedes puedan ver y ver los detalles acerca de esto. Aquí necesitamos el valor de K y el de la, ya lo tenemos. El diámetro de la partícula 1, como son números de finos, entonces, si se dan cuenta, el número de finos va a ser que es punto 199, porque es el último, es el final. Así que es punto 100. Bueno, aquí, si se dieron cuenta, había tomado el final de los gruesos, pero en sí viene siendo el de, el de los gruesos. Así que vamos a hacer un pequeño cambio y de esta manera vamos a ver cómo modifica lo siguiente. Como todo esto está enlazado, si se dan cuenta con fórmulas, entonces no hay tanto problema. Y de esta manera, si se dan cuenta, tenemos el valor de K, el diámetro de la partícula de la finos final y la K, ya despejada, por supuesto. Entonces, acomodando los datos, entonces nos da 2290.48 partículas entre gramo. De esta manera, continuamos con el área de gruesos. De esta misma manera, vamos a hacer los detalles donde ya tenemos el factor forma, tenemos B, tenemos densidad y tenemos K. Al igual que el diámetro de la partícula 1, el valor de K otra vez y el diámetro de la partícula del colector, que es dPn. Acomodamos los datos y el valor total nos da 341.55. Y de esta manera concluimos con todo lo necesario que nos pide el problema y acabamos el problema, por supuesto. Espero que les haya servido. Muchas gracias por su atención y pues me llamo Carlos Armando, se lo repito, y soy un estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora y estoy a sus servicios. Gracias.